nuestra clase de Ciencias Sociales y vamos a iniciar la clase como hemos acostumbrado actualmente. Así que le voy a pedir favor a Alejandro que nos realice la oración. Así que todos, por favor, en actitud de oración. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por mantener con vida a la maestra y a nuestros compañeros, por darnos que comer un día, por darnos vida. Amén. Amén. Gracias, Ale. Muy bien. Ahora todos de pie porque vamos a realizar nuestra actividad que hacemos siempre. Vamos a hacer la canción del 100 pies. No activen micrófono, solamente van conmigo. 1, 2, Juan José, ¿qué pasa? Y 3. El 100 pies es un bicho muy raro. Le cuento los pies de lado a lado. Yo lo veo y me acuerdo del tren. Le cuento los pies y llegan a 100. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, página 389. Página 389. Bueno. Apaguemos micrófonos, no sé quién anda todavía ahí cantando. Oliver. Vaya. Oliver creo que va a tener bajo punteo en su afectivo porque está ahí hablando. Bueno, página 389. Vean la pantalla. Yo voy a ir narrándoles lo que es la página 389 y ahí van a ir apareciendo lo que son los personajes de esa época, ¿sí? Conforme se vayan mencionando. Siglo XX en Centroamérica. En abril de 1944, sectores descontentos de la sociedad salvadoreña y un sector del ejército se sublevaron contra la dictadura del presidente Maximiliano Hernández Martínez. Esto lo obligó a renunciar, sin embargo, los deseos de cambio se vieron frustrados debido a un golpe de Estado que dio inicio a una nueva dictadura militar. Entonces, el que aparece en la pantalla es el presidente Maximiliano Hernández Martínez. En el año de 1948, un nuevo golpe derrocó al general Salvador Castañeda. A partir de entonces se inició una época de reformas económicas y sociales. Mientras tanto, en Guatemala gobernaba Jorge Ubico, que luego de 14 años en el poder tuvo que renunciar al cargo. Él es Jorge Ubico y estuvo 14 años en el poder. Después de él podemos ver a Federico Ponce Báidez, que asumió el mando y sobrevino la revolución del 20 de octubre de 1944, donde toma el poder una junta de gobierno integrada por Jacobo Arbenz Guzmán, Francisco Javier Arana y Jorge Torriello Garrido. Fue creada una nueva constitución y se convocó elecciones. Estas fueron ganadas por Juan José Arévalo Bermejo. En este caso, Juan José Arévalo Bermejo, con él se inicia una época en la que se realizan amplias reformas sociales y económicas en el país. En 1950 es electo presidente de Guatemala el general Jacobo Arbenz Guzmán, quien profundizó los cambios económicos. Esto afectó los intereses de las empresas estadounidenses. Este hecho motivó a que Estados Unidos se organizara en una invasión encabezada por el militar Castillo Armas, quien derrocó al gobierno de Arbenz acusándolo de comunista, y así terminó la revolución y comenzó una época de represión durante las décadas de 1960 y 1970 en Centroamérica. Entonces, si se dieron cuenta, todos los personajes que pasaron son personajes importantes de lo que es el siglo XX en Centroamérica, ¿sí? Una de las cosas que posiblemente durante la entrevista le vaya a suceder a usted es que
En el caso de ciertos gobiernos, hubieron gobiernos que hicieron que muchas personas tuvieran ciertas cosas o ciertas realizaron muchos cambios, pero esos cambios se dieron, digamos, en Guatemala en forma de represión. En el caso del gobierno de Jorge Ubico, que estuvo 14 años en el poder, desde 1931 a 1944, cuando es la revolución del 20 de octubre, resulta de que cuenta mi mamá, ¿verdad? Mi mamá todavía no había nacido en esa época, pero sus papás les contaban de que dice que durante esa época hubo mucha represión, mucha discriminación a los pobres y todo eso, les hacían muchas cosas que no eran las correctas. También, en cierto modo, era muy autoritaria la forma de gobernar de este presidente Jorge Ubico, que dice mi mamá de que a él no le importaba, digamos, quién fuera la persona que cometiera un delito, sino que él castigaba parejo, ¿verdad? O sea, no era ay, este es mi amigo y no le voy a hacer nada, sino que él hacía como que justicia en cierto modo. Entonces, en ese entonces sí era un poco como que autoritario y todo, pero también cuenta mi mamá de que las personas, no había muchos ladrones como actualmente o muchas bandas criminales o todo eso. ¿Por qué? Porque era muy autoritario. También dice que establecían los toques de queda, como actualmente ha sucedido, pero en esta ocasión es por medio de la emergencia nacional. Entonces, a raíz de eso, muchas personas no andaban en la calle, y los que andaban en la calle, pues los llevaban presos o les hacían algo, ¿verdad? Entonces, incluso se suponía que durante esa fecha, dice, o durante esa época, habían personas que dicen que incluso podían hasta dormir con la puerta abierta, ¿verdad? Porque no había ese tipo de delincuencia. Esas eran una de las cosas que posiblemente eran positivas, pero en cierto modo este gobierno fue muy autoritario, y lo que hizo fue de que muchas personas sufrieron ante este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque muchas personas tuvieron que exiliarse en otros países y buscar ayuda de otros gobiernos, debido a que era muy autoritaria la forma de gobernar de Jorge Ubico, ¿sí? Después de esto, pues ya se viene un cambio y viene lo que es Juan José Arévalo Bermejo, que él trae muchos cambios a la educación y muchos cambios en el sector económico, social. Incluso yo estaba viendo el fin de semana una conferencia y estaban hablando acerca de su vida. Él fue una persona muy estudiada y todo. Él donó libros a la biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y más que todo es fundador de la Facultad de Humanidades. Y entonces todo ese tipo de cosas que trajo a la educación hizo de que hubieran bastantes cambios. Entonces, durante el siglo XX en Centroamérica hubieron muchos gobiernos que quizá hicieron muchas cosas buenas, pero hubieron otros gobiernos que lo que hicieron fue reprimir a esos países y hacer de que las personas, en lugar de sentirse bien en el país, tuvieran que escaparse o tuvieran que hacer otro tipo de cosas o sublevarse o hacer conflictos. Después de esto, pues ya vamos a ver lo que es el conflicto armado interno, que es una guerra interna, ¿verdad?, en el país, que duró muchos años y que trajo muchas consecuencias a las cosas, que en la actualidad todavía hay secuelas, ¿verdad? Entonces, posiblemente en esta época nosotros no hemos vivido todo ese tipo de situaciones, los golpes de Estado o represiones y todo eso, pero nuestros abuelitos y papás posiblemente sí se recuerdan de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De que vivieron muchas cosas malas, de que hubieron muchos conflictos. Entonces, todo ese tipo de situaciones hacen de que nuestro país se encuentre envuelto en dificultades o deudas económicas. ¿Por qué? Porque los gobiernos, en cierto modo, no han ido a hacer las cosas como debe de ser, sino que han reprimido al pueblo y han hecho lo que ellos han querido, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes también de los grupos conservadores y liberales? Los conservadores querían a fuerza mantener lo que la Iglesia Católica dijera, y los liberales pues lo que querían era imponer ideas nuevas.
Pero entonces ahí es donde se vuelven los conflictos, ¿verdad? Porque quizá yo quiero hacer una cosa y usted quiere hacer otra, entonces nunca se llega a un acuerdo, sino que se afectan a terceras personas y en este caso al pueblo de Guatemala. Entonces, eso es lo que es el siglo XX en Centroamérica. Ahorita vamos a leer la línea de tiempo que está en la página 389. Escuche a quién le voy a pedir que lea, por favor. Natalia, el primer cuadrito. ...1903, tras la separación de Panamá de Colombia, la nueva república se unió al territorio centroamericano. Muy bien. Recordemos cuáles eran los 5 países que eran de la Federación Centroamericana. Guatemala, El Salvador. Muy bien. Y Costa Rica. Vale. Entonces ahora nos da otro acontecimiento importante. Dice que en 1903, tras la separación de Panamá de Colombia, este territorio panameño se une a Centroamérica, ¿sí? Y recuérdense que Belice era parte de Guatemala, o sea, no era un país independiente. Por favor, lea Ian. El segundo cuadrito. El segundo cuadrito. Sí, el segundo cuadrito. 1907. Se crea la Corte de Justicia Centroamericana o Corte de Cartago, pero en 1917 Nicaragua se retiró de este tribunal y en 1918 caducó su convención constitutiva. Muy bien, gracias. Lea Adrián, por favor. Bueno, fíjese que se me cayó dos lapiceros y no puedo ver de qué párrafo están. Vaya. Estamos en el tercer cuadrito de la línea de tiempo. Tercer cuadrito de la línea de tiempo. 1920, Ricardo Jiménez Oremuno en Costa Rica logró estabilidad económica y promulgó la ley de libertad de prensa. Gracias. Cecia, cuarto cuadrito. En el 1933, Tiburcio García Arias Andino, presidente de Honduras hasta 1948, reprimió a la población. Gracias. Juan José Páez. ¿Cuál cuadrito? Es el quinto cuadrito, 1937. 1937. Anastasio Somoza García se convirtió en dictador de Nicaragua hasta su muerte en 1956. Gracias. Raquelita, 1944. 1944, Revolución de Octubre en Guatemala. En 1945 fue electo presidente Juan José Alvarado. En 1951 asumió la presidencia Jacob Arbenz Guzmán. Solo en donde dice 1945 fue electo presidente Juan José Arévalo. ¿Sí? Va. Entonces, esos son los aspectos más importantes durante ese siglo XX. Así que, por favor, revisan, ¿sí?, su plataforma para verificar la actividad que tenemos que realizar y nos vemos en la próxima clase. Hoy